Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en este momento, en este nuevo capítulo de la inteligencia artificial en la justicia y el derecho. El día de hoy tenemos la oportunidad de abordar esta temática con la abogada de República Dominicana, la doctora Beatriz Arias, quien nos acompaña desde ese bello país. Buenos días, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Augusto y muchas gracias a Karina por la invitación. Y nada, aquí estamos esperando que esto sea de satisfacción para todas las personas que consuman este contenido. Bueno, de hecho, Beatriz fue la persona que nos convocó por redes sociales y nosotros aceptamos con mucho gusto. Ella tiene ciertas inquietudes sobre el tema de la inteligencia artificial en la justicia, especialmente en temas puntuales sobre alucinaciones, consecuencias y un caso de Colombia que ella quisiera profundizar y vamos a hablar un poco acerca de nuestro libro. Entonces, Beatriz, te escuchamos. Bueno, pues la inquietud básicamente inició en virtud de un fallo de la Corte Suprema en donde se estableció de manera viral que se había sancionado a un abogado por el hecho de haber utilizado inteligencia artificial para la construcción de su escrito, no solamente la construcción ortográfica y demás, sino para la construcción de su fundamento legal para la interposición de un proceso legal que llevaba a cabo ante la Corte Suprema. A mí eso me llenó de mucha curiosidad porque primero es algo novedoso, no deja de ser novedoso, a pesar del auge que ha tenido la inteligencia artificial, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, y también por el hecho de que la Corte se abocara a hacer ese tipo de sanción a algo que para los que estamos en el ámbito del derecho pudiera resultar algo un poco extrapoder. Entonces, de ahí empecé entonces a averiguar, no leí completamente la sentencia en ese momento y al ver algunos comentarios de otros abogados también me di cuenta de que la Corte en realidad no hacía una sanción como tal al abogado en sí, sino que la Corte castigaba la parte de que no realizó una debida diligencia o una debida responsabilidad éticamente hablando de parte del abogado y eso posiblemente trajo sus consecuencias. Entonces, yo decía, bueno, pero lo que se ha vendido viralmente es como que se está estableciendo de que los jueces supremos quieren prohibir de alguna manera el uso de inteligencia artificial para la realización de los escritos, de los recursos y de cualquier material que se utilice ante los tribunales. Pero en realidad, desde mi punto de vista, entiendo que no va del todo así. Entonces ahí es donde hago una especie de encuesta, por decirlo así, lo publico en el LinkedIn y ahí es donde aparece Augusto estableciéndome quizá un pequeño debate o tratando de abrir un pequeño debate sobre esa inquietud que yo tengo y ahí me doy cuenta que es autor de un libro precisamente de inteligencia artificial y es donde le digo, pero Augusto, vamos a reunirnos, vamos a conversar sobre este tema que yo pienso que es un tema de suma importancia en la actualidad para el ejercicio del derecho. Así es. Bueno, aquí quisiera intervenir y efectivamente lo que dice la doctora Beatriz es cierto. Realmente no se está castigando como tal que se utilice la herramienta de la inteligencia artificial. Realmente lo que pasa en este auto es que pues digamos que lo que se quiere castigar es como esa irresponsabilidad que tuvo el profesional en su momento de utilizar la herramienta y además de utilizarla, bueno, o sea, la utilizó, pero no hizo la debida verificación. Entonces era supremamente importante que una vez realizados, digamos que
su escrito, su memorial como tal, entrar a verificar, ya que pues él procedió como a citar algunas normas que no correspondían. Entonces, digamos que digamos que aquí la gravedad del asunto es que primero, él al presentar su escrito, listo, como que trajo a colación algunas normas que no correspondían y se le dio la oportunidad para que subsanara. Entonces, en su subsanación, él dice realmente fue como una falla al momento de citar, pero realmente no es que haya querido actuar de forma temeraria, no sé qué. Bueno, entonces entra como en esa discusión y hace su escrito de subsanación. Al hacer el escrito de subsanación, vuelve y presenta información que no corresponde. Entonces, mira que la gravedad, a qué vamos, que incluso presentando una primera vez y luego su subsanación, nuevamente vuelve y presenta información y citas que no corresponden de normatividad. Entonces, digamos que acá lo que quiere como tal la Corte Suprema de Justicia o el precedente que se quiere dejar en sí, básicamente es esto, hacer un buen uso de la herramienta tecnológica, sea la que sea una herramienta tecnológica, la herramienta que utilicemos como abogados para consultar, es importante siempre hacer la verificación, la debida responsabilidad que tenemos ante el ejercicio y digamos ante la persona que estamos defendiendo, le estamos ayudando a definir una situación jurídica. Entonces, básicamente, lo que quiso hacer la Corte Suprema de Justicia no es castigar como tal el tema de usar inteligencia artificial, sino que no se haga el trabajo que tenemos como abogados, que no podemos delegar en nuestro criterio jurídico. Entonces, básicamente, eso es lo que sucede y a lo que se invita como tal. Y no es cierto que se esté utilizando, o sea, que se esté promoviendo una restricción a la utilización de la inteligencia artificial. Bien, entonces, sí, de ahí, atendiendo a lo que acaba de decir Karina, sería entonces la primera pregunta. O sea, estamos ante una sanción, diríamos, o sea, ante un problema de lealtad procesal. Así es, claro, es un tema netamente procesal. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Código General del Proceso, que es el código que tiene el rigor transversal aquí en Colombia en temas a nivel procesal, porque aquí en Colombia, dependiendo de las áreas del derecho, existen códigos de procedimiento procesal. Por ejemplo, en el área penal tiene su propio código, el código administrativo, el procedimiento administrativo tiene su propio código. El Código General del Proceso es un código transversal para la mayoría de las áreas. En ese sentido, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia? Se enfoca netamente en lo que tiene que ver con la temeridad procesal y otros aspectos que son de suma importancia en el momento que un abogado pueda tener la posibilidad de defender los intereses de sus clientes. ¿Y qué sucede? Si no lo hacen de la forma como debe hacerse, especialmente con el rigor que nosotros como abogados nos interesa, que procedamos de acuerdo a los criterios de justicia, eficacia, los principios generales del derecho, los principios del proceso, aseguramiento de derechos fundamentales, son temas que hay que tener presente en cualquier tipo de actuación. En ese sentido, sí, por ejemplo, yo estaba mostrando el auto, no sé si lo pudiste observar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, voy a volverlo a presentar para que te fijes en algo que a nuestro modo de ver es muy relevante para llegar hasta donde llegó la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, mira, ¿qué dice el artículo 250 del Código General del Proceso? Dice, indivisibilidad y alcance probatorio del documento. La prueba que resulta de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aún lo meramente enunciativo, siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto contrato. Entonces, mira lo que él puso en su demanda. Artículo 250 del Código General del Proceso numeral 5.
cuando se hubiere proferido sentencia con violación del derecho de defensa en alguna de las partes. Entonces, si ves que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, cuando se omita la notificación y emplazamiento de una de las partes en los casos que la ley ordena citar como tal, o de quienes deban suspender el proceso cualquiera de las partes. O sea, ni lo uno ni lo otro tiene que ver. Lo mismo en esta argumentación. Lo mismo sucede con las sentencias, totalmente irrelevantes para el caso, entre otras cosas porque son sentencias inventadas. Las alucinó la inteligencia artificial. Sí, hay un punto que cuando leí la sentencia me llamó mucho la atención, y es el hecho de que el tribunal en sus consideraciones establece que el escrito o el recurso como tal, el recurso de casación, fue sometido a un sistema, y de hecho lo menciona el sistema, y lo que no sé es si ustedes, los abogados colombianos, saben que la Corte Suprema realiza este tipo de análisis, si es de conocimiento público o simplemente en este caso se realizó por sospecha, o si el abogado sabía que iba a ser sometido a un software de análisis sobre plagios y ese tipo de cosas. No, mira, ¿qué sucede? Resulta que en los procesos aquí en Colombia hay varias instancias. Primera instancia, segunda instancia, ¿sí? Esas instancias tienen sus recursos ordinarios. El recurso de reposición, recurso de apelación, esos son los recursos ordinarios, ¿sí? En este caso ya se habían agotado los recursos ordinarios dentro de ese proceso como tal. ¿Qué sucede? La norma posibilita unos recursos extraordinarios, el recurso extraordinario de casación y el recurso extraordinario de revisión. En este caso, se acudió al recurso de revisión, y eso es por la autonomía del abogado, que él, de acuerdo a su análisis, determina, bueno, este es el recurso, estimo, procedente para poder de algún modo argumentar ante la Corte Suprema aspectos favorables a mi caso o al caso de su cliente. Entonces no se trata, digamos, de algo selectivo o aleatorio, producto de una herramienta tecnológica, sino hace parte de un proceso. Lo que sucede es que la Corte Suprema, al realizar el análisis de la información que entregó el abogado en sus memoriales, y eso habla allí en el auto, porque no es una sentencia, sino es un auto, resulta que le dice que, bueno, hay un deber de verificación, los memoriales tienen una manera de presentarse, ¿sí? Y no deben faltar a la verdad. Entonces, eso de pronto dista de lo que sucede en Colombia con la Corte Constitucional cuando selecciona casos para temas de tipo constitucional, en temas de derechos fundamentales, que eso sí acuden a una selección, no. Esto hace parte de un proceso judicial, ¿sí? Entonces no se solucionó al aleatorio, sino hace parte de un proceso como tal. Sin embargo, también bueno, quisiera de pronto que acá tener presente que de todas maneras nosotros los abogados tenemos un código disciplinario, ¿no? Entonces también ante cualquier actuación que nosotros realicemos, si un juzgado, bueno, cualquier funcionario judicial evidencia que hay alguna irregularidad, también nos pueden compulsar copias para pues iniciar el proceso disciplinario como tal. Entonces, digamos que la parte ética, disciplinaria y demás, pues sí está establecida, y es nuestra responsabilidad actuar dentro del debido, pues digamos, del debido deber que tenemos como profesionales, actuar de manera correcta, revisar, no delegar nuestro criterio jurídico. Entonces, como tal, sí tenemos ese conocimiento de que debemos actuar éticamente en el ejercicio de la profesión. Sí, es cierto. Pero más allá de la ética, porque
según lo que yo estuve leyendo, ese fallo le trajo consecuencias a la parte que estaba representando. Entonces, ¿qué tan relevante podría ser que los jueces obviaran quizás prácticamente la parte del análisis de la sentencia, en este caso, de segunda instancia, y dirigirse hacia una situación que pudiera, bueno, aquí nosotros tenemos un colegio de abogados, que pudiera entonces el colegio de abogados tomar partido en esa situación respecto a la sanción disciplinaria que conlleva ese abogado, y no así perjudicar entonces al cliente sin ni siquiera hacer ninguna referencia. Para mí, y quizás estoy siendo injusta porque no he visto el proceso completo, pero lo que leí de lo que los jueces establecieron, los jueces prácticamente se obviaron todo el proceso de lo que había pasado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, porque ellos simplemente dijeron que el abogado no hizo un análisis suficiente de los dos métodos para asumir la corte, que es el análisis improcedendo y la parte de los hechos y la parte del proceso. Entonces, yo digo, pero eso está bien, hacer eso. Bueno, vamos a dividir esto en dos premisas, ¿sí? Una es la parte sustantiva y otra es la parte procesal. ¿En qué sentido se basa la Corte para que el análisis se enfoque en lo procesal, en la temeridad? ¿Y qué sucede? Cuando el abogado no sustenta debidamente su recurso, y a pesar que se le dio la oportunidad porque se le inadmitió, debido a que dio normas inexistentes y dio jurisprudencia inexistente, quiere decir que falló en la representación jurídica de su cliente, ¿sí? ¿Y qué hizo? Si tú argumentas algo con normas y jurisprudencia inexistente, ¿qué le estás queriendo decir a la Administración de Justicia? Le estás queriendo decir que básicamente no puedes tener una argumentación sólida frente a lo que estás tratando de proponer en un recurso tan importante como es un recurso de revisión. Tanto los recursos de revisión como los de casación tienen técnicas que son muy estrictas. Y si como abogados vamos e interponemos un recurso de eso y no lo hacemos de la manera que se debe hacer, si lo procesal no lo hacemos bien, los sustantivos se nos caen, ¿sí? Entonces hay que tener presente que lo sustantivo y lo procesal van de la mano, y la Corte Suprema de Justicia sí lo analizó. Si estuvieran bien las normas, estuviera bien la jurisprudencia, entran al detalle de lo puntual que se necesitaría para el análisis del recurso, pero como no lo hicieron, por eso se da el enfoque en esta situación, ¿sí? Y no se entró a analizar otro aspecto. Y de allí, pues, lo que pasó, consecuencias, sanciones, en fin. Sabe que este tema a mí, aparte del asunto del boom de la inteligencia artificial, también me trajo recuerdos. En la facultad, en una de las tantas materias de derecho penal, hay un profesor muy capaz. Siempre ponía dentro de las anécdotas que él vivía en el ejercicio profesional, las anécdotas que él tenía para que no le pasaran a sus estudiantes. Y una cosa increíble, pero él decía que él había perdido un argumento de cierre, quizás no así el caso, pero sí el argumento de cierre, porque su abogado contraparte había fundamentado todo su argumento de cierre sobre la base de un libro que no existía.
Y entonces, él no se esperaba eso. Y él lo dio como anécdota en el aula. En ese momento la inteligencia artificial quizás existía, pero no estaba con tanto auge. Y yo recuerdo ese momento y yo pensé, bueno, eso nunca va a pasar. Y sin embargo, a este abogado, y no le pasó con un libro, pero sí le pasó con la inteligencia artificial. Entonces, una cosa increíble, o sea, las cosas pasan. Y eso me trajo ese recuerdo de esa anécdota de ese profesor que establecía que fue derrotado por un libro que nunca existió. Entonces, yo entiendo la parte de que de hecho le dije a Augusto que entendía que la corte lo que quería era poner un stop de alguna manera a los abogados para que tuvieran mayor responsabilidad a la hora de establecer sus fundamentos jurídicos, porque quizá no tanto si usted, vamos a decir, si usted tiene alguna deficiencia ortográfica o algo, pues no estaría mal que le dijera a la inteligencia artificial, pues, mejórame ortográficamente, gramaticalmente este escrito, ¿verdad? Pero ya cuando se trata de analizar asuntos de hecho versus la norma, entonces ya ahí debe entrar la sabiduría jurídica, o sea, lo que usted ha adquirido en las aulas y en los libros y todo lo demás. Entonces, de verdad que resulta interesante este caso. A mí me ha llamado mucho la atención porque siempre me ha llamado mucho la atención las herramientas tecnológicas en la parte operativa del derecho, que obviamente cada día surgen más herramientas, no solamente de ChatGPT, porque ChatGPT es la más popular. Pero ya entonces, entrando ya a lo que es la parte de la inteligencia artificial como tal, ¿ustedes entienden que la inteligencia artificial sustituye al humano, en este caso al abogado? ¿Es capaz de sustituir? Porque he escuchado a abogados que pueden tomar un escrito y dárselo directamente a ChatGPT, por decir una herramienta, y decirle a ChatGPT que le dé la solución de ese caso. Eso pudiera entonces sustituir a un abogado que se ha instruido en una facultad, que se ha capacitado. Eso pudiera en un momento no muy lejano ser sustituto de un profesional del derecho. Bueno, realmente, bueno, lo primero que quiero decir es que, pues para mí sí, digamos que la Corte Suprema de Justicia sí quiso dejar un precedente, pero no respecto a no utilizar la herramienta tecnológica de la IA, sino que básicamente lo que quiere dar o lo que quiere es como que sentar el precedente de la responsabilidad precisamente de eso, de no delegar nuestro criterio jurídico, de no delegar nuestra actividad profesional como tal. Si bien es cierto, digamos que las normas son muchísimas y es muy difícil tenerlas todas en nuestra memoria, en nuestra cabeza. Digamos que tenemos diferentes herramientas para utilizar y en este momento está en auge todo el tema de la IA generativa, ¿sí? Entonces, si bien la podemos utilizar como una herramienta, jamás va a poder, digamos que, reemplazarnos a nosotros como tal, y nosotros tampoco podemos dejar que nos reemplace, o sea, nuestro criterio jurídico debe estar ahí. Nosotros, yo sé que en efecto hoy en día le podemos decir a la IA, redácteme una demanda, y la va a hacer, ¿sí? Pero jamás va a tener el toque que nosotros tenemos frente al razonamiento, frente a nuestro criterio jurídico de establecer unos fundamentos, de saberlo sustentar, si bien de pronto nos podrá de pronto como dar una orientación, una estructura, pero no considero que pueda llegar a tener la solidez de nuestro criterio jurídico.
Además que aquí es importante tener en cuenta, y algo que me gustó de precisamente del auto de la Corte Suprema de Justicia, es que trae a colación algunos, digamos, algunos conceptos de la IA que me parece importante tener en cuenta, como son, digamos, el tema de alucinaciones, lenguajes a gran escala, y a partir de ahí es importante conocer esos términos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros vamos a entender por qué es que en definitiva la IA no puede reemplazar al ser humano, o no puede reemplazar en este caso al juez, al abogado, no nos puede reemplazar, porque desde el momento que se hace el algoritmo también es realizado por un humano. Entonces el algoritmo puede tener sesgos, puede tener, digamos, errores. Entonces a partir de ahí nosotros no nos podemos confiar en algo que también pues va a tener algunos errores. El lenguaje a gran escala, claro, la IA recoge todo lo que encuentra en Internet, y en Internet no toda la información es verdadera. Entonces a partir de ahí se pueden generar alucinaciones. Entonces es por eso que desde mi criterio no considero que la IA pueda reemplazar al juez o nos pueda reemplazar como tal a los abogados. No sé qué opina Augusto, qué piensan ustedes. No, totalmente de acuerdo contigo. Nosotros como abogados tenemos una función muy importante. De hecho, las facultades de derecho cada vez más están más fuertes en las universidades, y mira que en este ejercicio nuestro como grupo asesor académico, que es la empresa que lideramos junto con mi esposa, nos estamos dando cuenta que ya las universidades ya están abordando el derecho digital como una de las clases. Entonces eso es algo muy importante. O sea, ya hay que integrar el derecho con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, y nosotros puntualmente en el libro que Dios mediante ya estamos empezando a desarrollar con la doctora Catalina Granados, es otra abogada que también trabaja temas de inteligencia artificial. Vamos a abordar ese tema del derecho y la academia. ¿Por qué? Porque de ahí es que parte todo esto. Y mira, y me parece muy importante que hayan establecido esto, sobre todo ustedes que están muy de lleno, de hecho ya tienen un libro, y estuve viendo que han ya escrito bastante sobre este tema de inteligencia artificial, y de esto último que has establecido de que las universidades ya están tomando en cuenta el tema digital para la capacitación de los profesionales. La experiencia en República Dominicana es, en la actualidad, que el Poder Judicial dominicano está súper adelantado a la realidad dominicana. Entonces nosotros tenemos un extremo bastante difícil, porque en el caso dominicano, las universidades, si por decirte, de todas las universidades que hay aquí en el país, puede que haya una universidad que esté tomando en cuenta la parte digital, pero la universidad pública, en donde están la gran mayoría de los profesionales de derecho, estudiando derecho, hasta ahora ni remotamente se ha pronunciado sobre ese asunto. Sin embargo, tenemos un poder judicial dominicano a la vanguardia. O sea que al momento en que las universidades despierten sobre ese asunto, ya el Poder Judicial Dominicano estará años luz extremo, porque ya está muy automatizado para lo que hay profesionalmente hablando, porque las capacitaciones digitales aquí no están en el menú. Tú tendrías que irlo a buscar en otro, sea internacionalmente hablando. Pero tenemos que la mayoría digo la mayoría porque ya hay algunos abogados que dicen que no, que ya su edad no le permite adaptarse porque va muy ágil ese proceso de actualización, y se lo han dejado a los más jóvenes ese asunto, y los jóvenes tenemos que
acelerar el paso, porque el Poder Judicial nos está prácticamente ya de alguna forma nos ha dicho, si no aceleran el paso, se van a quedar fuera. ¿Entiendes? Entonces, de ahí parte la pregunta. ¿Ustedes entienden que Latinoamérica está preparada para asumir estas herramientas digitales de una forma, vamos a decir, de una forma segura, de una forma capaz para poder avanzar? Por ejemplo, puse el ejemplo de Dominicana, donde el Poder Judicial Dominicano está súper acelerado. O sea, tú te tomas ahora mismo un paseo por la página web del Poder Judicial Dominicano y tú pensarías que cualquier abogado dominicano está a la vanguardia, y no es así. Entonces, ¿ustedes creen que Latinoamérica pudiera acelerar el paso para poder llegar a ese punto de vanguardia? Bueno, yo creo, Beatriz, que todo se trata de políticas públicas enfocadas en unión de la justicia con los derechos digitales o aplicación del entorno digital en la administración de justicia, ¿sí? Es importante tener presente algo. Hoy en día Latinoamérica sí ha puesto su mirada en esa transformación de la justicia, porque definitivamente es necesario que la justicia pueda acudir a estas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Colombia ya lo está haciendo. Qué bueno escuchar que en República Dominicana también lo hagan, pero de allí a que haya una confluencia entre administración de justicia y abogados, bueno, es un tema que todavía se necesita escalar, todavía se necesita profundizar, porque mira que en todos los países de Latinoamérica prácticamente, y de hecho pues el seguimiento que hacemos frente a casos, la evidencia empírica nos está diciendo que esto todavía es una situación que está muy débil. ¿Eso qué quiere decir? Que situaciones se han presentado en Argentina, se han presentado aquí en Colombia, se han presentado en México, en fin, en varios países ha habido uso indebido de inteligencia artificial, tanto por administración de justicia como por abogados. Entonces se necesita de algo muy importante, que es la capacitación para unos y otros. Aquí en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura es la encargada de velar aquí por la administración de justicia en Colombia, hace capacitaciones, ¿sí? Se están dando capacitaciones. De allí, digamos, a que existe ese interés por parte de los funcionarios judiciales de acudir a ellas, bueno, es un tema subjetivo, pero sí se están dando las capacitaciones que correspondan, porque bueno, o sea, sí se necesita. También para abogados también hay empresas o instituciones que también están ofreciendo diferentes tipos de oferta para que aprendan a utilizarla o para que adquieran servicios. Entonces eso también es muy interesante, porque tanto uno como otro deben tener interés en esa formación. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a eso que queremos, que la justicia sea pronta, el principio de celeridad sí se cumpla, que no se menoscaben ni principios ni derechos fundamentales. ¿Para qué? Para asegurar que de verdad la justicia sea pronta y que de verdad sí sea justa. Sí, pues mi pensar es que seguramente Latinoamérica pues tiene potencial para poderlo hacer. No obstante, digamos que pienso que la cuestión es cómo tener o sea, la responsabilidad de su implementación. Entonces, sí, porque podemos utilizarlas, las herramientas están a la mano de todos, pero considero que también sí es importante como establecer un marco o no sé, unas disposiciones normativas que ayuden como a tener esas pautas de una utilización responsable, ¿sí?
poder tener como la trazabilidad de todo. Entonces, saber que si en tal instancia utilicé inteligencia artificial, qué inteligencia artificial utilicé, para qué la utilicé y los datos que obtuve a través de ella, ¿sí? Entonces, para mí sí considero que es importante, que considero que sí existe el potencial, seguramente sí, lo pueden estar empezando a implementar y demás, pero hay que saberlo establecer de manera responsable. Y ya entrando a ya la parte de ustedes como autores del libro La inteligencia artificial, en la administración de justicia, me corrigen si ese es el título, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, Inteligencia artificial en decisiones judiciales. en decisiones judiciales, perdón. Entonces, ustedes que han investigado sobre este tema, el libro, pudieran entonces hacerme una presentación del libro, si está basado en una realidad latinoamericana o si está basado en una realidad colombiana o bajo qué aspecto ustedes han enfocado el título, el tema del libro. Bueno, pues nosotros realmente con Augusto decidimos, digamos que adelantar este proyecto inicialmente porque realmente ya la IA es algo que hace parte de nosotros, ¿sí? O sea, no solamente en la justicia, sino en diversos temas y pues digamos que siempre hay que estar a la vanguardia, hay que estar, digamos, hay que estar como en el momento de lo que está sucediendo y debemos también, es una responsabilidad de nosotros como profesionales actualizarnos, ¿sí? Entonces, digamos que está esta herramienta tecnológica que está haciendo un boom, está siendo muy novedosa, pero entonces la importancia de aprender cómo utilizarla, digamos, qué herramientas existen en Colombia y a nivel mundial. Sí, bueno, hay algo importante que nosotros, si quieres, déjame un momentico en el prólogo, Augusto, qué pena. Nuestro prólogo, fue escrito por la doctora Fernanda Carvalho Leich. Esta doctora, yo quiero hacer referencia a ella porque ella es una doctora que es, digamos que conoce bastante el tema de la inteligencia artificial y ella pues nos dio como el aval del libro, diciéndonos como que estaba muy bien, que invitaba como que a todos a que pudiéramos adelantar ese tema de inteligencia artificial y poder verificar cómo nos encontramos frente a este tema. Entonces, digamos que el prólogo me parece muy importante nombrarla a ella, que me parece que es una persona, pues, digamos que representativa en este tema. Bueno, pues brevemente hablarte sobre el libro. El libro tiene 4 capítulos. El primer capítulo aborda lo que en algún momento Karina estaba comentando frente a esos fundamentos teóricos que se necesitan conocer necesariamente para entender de qué trata la inteligencia artificial. Entonces ahí se habla acerca de la cuarta revolución industrial, el Big Data, el lenguaje a gran escala que también se menciona en el auto. Por supuesto, entender lo que es un algoritmo, los sistemas de inteligencia artificial generativa, que es aquí donde se está abriendo como todo este debate frente al uso. Los prompts, a veces muchas personas no saben qué es un prompt, o sea, le dan la indicación a la IA no, sin saber que de eso se trata un prompt, y que un prompt bien hecho asegura que tenga un alto porcentaje de eficacia y eficiencia frente a lo que se necesita trabajar. En este caso, pues puede ser una demanda, una contestación, en fin, cualquier actividad que quiera hacer el abogado, o si es de parte de la Administración de Justicia, también de acuerdo a las necesidades de lo que esté realizando. También el GovTech, todo ese tema de cómo los gobiernos aplican tecnología en diferentes escenarios. También dentro de ese mismo capítulo hablamos de la aplicación de la Administración de Justicia, tanto los problemas, el uso de la IA en la Administración de Justicia aquí en Colombia, las probables ventajas y desventajas que tiene, ¿sí? Entonces, tuvimos al principio un enfoque general
y luego ya pasamos al contexto colombiano, ¿vale? Posteriormente abordamos la normatividad internacional que en ese momento había, hasta cuando nosotros realizamos el libro. Este libro nosotros lo finalizamos como en julio, ¿cierto? Del año pasado. Pasado, más o menos en julio, sí, así es. Y se lo entregamos a la editorial para esa fecha y se publicó, ya se empezó a vender como en agosto, ¿cierto? Entonces, esa era la normatividad. Por supuesto, hoy en día hay más normas. Cari hablaba acerca de normas dentro del contexto latinoamericano. Tenemos entendido que ya hay ciertos países que ya empezaron ya a manifestarse frente al tema normativo. Entonces eso lo vamos a ver en la segunda edición. El tercer capítulo aborda el marco normativo colombiano, ¿ya? Aquí, sobre todo enfoque de normas que tiene que ver con habeas data, protección de derechos personales, porque a la CIA no se le puede suministrar información privada de las personas, la digitalización en la justicia, la independencia, este COMPES de IA, el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, que es el que da los lineamientos a los operadores judiciales sobre el uso responsable de la IA. Y esta es la sentencia Ito. Esta sentencia de hecho ha sido muy reconocida en el contexto latinoamericano como un marco de referencia jurisprudencial frente a cómo debe implementarse, cómo debe usarse la inteligencia, y entrega una serie de principios bastante interesantes que se necesitan. Llega a unas conclusiones frente al uso ponderado y razonado de la inteligencia. ¿Qué pasa si se incumplen esos deberes? ¿Sí? Que se necesita tener un control sobre ello. Y el acuerdo, que es el que reglamenta de algún modo lo que la Corte ordenó. Es que la Corte ordenó que se hicieran unos lineamientos para los funcionarios judiciales. Para los funcionarios judiciales. Entonces fue por medio de este acuerdo. Entonces ahí también se establecen unos principios y se les dan como unas directrices. Nosotros, como aplicamos este libro en cuanto a lo que tiene que ver con principios procesales y hechos fundamentales, entonces nos basamos en el contexto colombiano, en el Código General del Proceso, qué principios. Y mira que si nosotros hablamos en cuanto al contexto del caso que abordamos primero, entonces hay que mirar, bueno, debe respetarse el principio de legalidad, normas procesales, ¿sí? Esto dentro del contexto de la administración de justicia, pero también se aplica a los abogados. El Código Penal también tiene sus principios, el Código de Procedimiento Administrativo. Y al final damos unas recomendaciones. Así si quieres, Cari, le puedes explicar a la doctora. Bueno, aquí en estas recomendaciones a mí siempre me gusta hacer énfasis que nosotros hicimos unas entrevistas a unas magistradas, unas juristas, quienes digamos que nos abordaron el tema de los beneficios y las desventajas. Bueno, tanto desventajas no, sino digamos las posibles consecuencias que se pueden obtener al utilizar mal la inteligencia artificial. Entonces, como ventajas y beneficios está el tema de que, pues, obviamente, la inteligencia artificial ha llegado a, digamos que, a acelerar el proceso judicial, también ayuda también con ciertos, a tener menos margen de error. Por ejemplo, digamos, nos explicaban que acá en Colombia existe una herramienta que, por ejemplo, te coloca el correo electrónico, entonces, que en ocasiones por indebida notificación, el proceso judicial, pues digamos que no surtía adelante, entonces, digamos que la IA trae trae esa información un poco más exacta, pero digamos que acá siempre el tema es que
todo va con supervisión humana. Entonces, se ha visto como la celeridad en el tema de los testimonios, que acá todo el testimonio debe ser redactado tal cual. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a que se haga esa redacción, pero digamos que el funcionario que tiene esa labor, entonces ya no hace el trabajo de audio, sino que entra a verificar que lo que transcribió la inteligencia artificial realmente corresponda a lo que dijo en su momento el testigo o la persona que hizo la declaración correspondiente. Entonces, básicamente, esos son como los beneficios, y las recomendaciones, en efecto, siempre es no delegar el criterio jurídico, llevar siempre hacer la supervisión humana. O sea, en ningún momento la IA puede actuar por sí sola, en ningún momento podemos entregarle a la IA toda la información. Ahora bien, tener cuidado con el tema de subir documentos o subir información que sea sensible. Entonces, todas esas recomendaciones, digamos que son las que en su momento hicieron las magistradas. Y básicamente eso, todo se orienta a un deber ético de responsabilidad que tiene el profesional. Bueno, pues a mí me parece que es un libro muy completo. Me gustó mucho la parte la primera parte que aborda básicamente la IA. O sea, a pesar de que en el título se habla de decisiones judiciales, esa primera introducción de que te va a cautivar, porque no es un libro... ya con el hecho de que me aborden la IA en el primer capítulo, me dice a mí que no va a ser para nada un libro aburrido, lleno de jurisprudencia, de precedentes, ni de nada de eso, ni de leyes, sino que me va a establecer, esta es la IA, estos son las herramientas de la IA, estos son los prompts, estas son la forma de crear, si tú quieres crear esto, de esta es la forma. Pienso que eso sería muy cautivador para el lector, haber establecido esa primera parte que tiene que ver solamente con lo que es la IA y cuáles son las situaciones que se presentan en el momento de uno utilizarla. Yo pienso que es un libro muy completo, y nada, yo los felicito, realmente le auguro muchos éxitos con este libro, y no quiero que se me olvide que ustedes digan dónde se puede adquirir, o sea, si está en Amazon, si se puede adquirir en la plataforma de libros de Amazon para lectura digital, o sea, cuáles son los diferentes formatos en donde podemos adquirir este libro. Bueno, este libro se puede adquirir por medio directamente de la librería Ledger. Esa fue la editorial, o es la editorial, y que amablemente tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos para esta primera edición del libro. La persona puede entrar a la página de Ledger, busca la inteligencia artificial en decisiones judiciales. Vamos a hacer el ejercicio para que lo puedan ver, y allí lo encuentran. Entran a la página, pueden encontrarlo en su versión física o digital. Hay formato digital, formato físico. Por ahora, tengo entendido, pues solamente se está manejando para Colombia el formato físico. El formato digital, sí, cualquier parte del mundo lo pueden conseguir. Tiene un valor de 95,000 pesos, que eso vendría a ser como un poco menos de $20, ¿cierto? O $20, más o menos, es más o menos $20. Entonces es un precio bastante sí, económico, ¿sí? Y bueno, aquí ustedes pueden ver en el libro, creo que por acá está el índice. Aquí está el índice completo. ¿Estás compartiendo la pantalla, Augusto? Perdón, discúlpame. Yo no estaba presentando la pantalla. Gracias, Cari. Creo que ahora sí. Sí, ahora mira, sí. Esta es la página, esta es la editorial, aquí está el valor, es como te decía,
formato físico, formato digital. Aquí está el índice que se puede encontrar para que la persona que tenga interés sepa y ya, y si quieren comprarlo, entonces se ingresa y se hace el proceso y ya. Esa es la manera en cual se puede adquirir el libro. En Amazon creo que no, pero sí tiene, digamos, he podido ver que en varias librerías ya lo hay, que son librerías jurídicas aquí en Colombia, pero bueno, ojalá que tenga la difusión que estamos esperando. De hecho, nosotros para poder darlo a conocer, tuvimos un acercamiento con la directora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. El libro ya está en la biblioteca de ese centro. También aquí con la Corporación de Excelencia de la Justicia, también las directivas ya lo conocen, es como el centro de estudios más importante del país. Entonces, esos escenarios son importantes para nosotros y también escenarios como este para difundirlo. Claro que sí. Así que yo de mi parte les agradezco enormemente que ustedes hayan tomado este tiempo conmigo y que podamos haber brevemente hablado tanto del caso viral de esta sentencia o auto de la Corte Suprema y también hablando sobre las virtudes que tiene su libro, porque para mí es un libro extraordinario y un tema bastante importante en estos tiempos. De mi parte, yo voy a estar promocionando su libro. También lo voy a adquirir de manera digital, ya cuando me toque ir a Colombia, que no he podido ir todavía, pero yo sé que va a ser así. Pues entonces allá nos damos el abrazo y ahí compartimos entonces no solamente de inteligencia artificial, sino de otras inquietudes en el ámbito del derecho. Claro que también tiene aquí una tierra que los quiere también, que lo va a recibir con mucho gusto y espero que en algún momento puedan también venir no solamente a promocionar el libro, sino también a compartir conocimientos e intercambios culturales sobre el derecho y quizás sobre otros asuntos culturales también. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, gracias por haberte interesado en este tema. De verdad que este es un tema muy relevante en este momento y necesitamos esa difusión, ¿sí? Para que realmente la justicia también pueda avanzar de acuerdo como está avanzando la tecnología. Gracias por este espacio. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por este espacio y esperamos también tenerte aquí en Colombia, poderte entregar el libro en físico. También, si se da algún espacio, ¿por qué no ir a República Dominicana? Un país demasiado hermoso. Claro que sí, no, con mucho gusto. Nos mantenemos en contacto para lograr eso. Así es. Bueno, te enviamos un fuerte abrazo y esperamos pues, que las dudas hayan quedado despejadas. Sí, claro, y dudas van a seguir surgiendo y vamos a tener más oportunidades para reunirnos. Quieras, con mucho gusto. Así es. Bueno, un fuerte abrazo para ti, que estés muy bien. Muy igual, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Bye.